La necesidad de recibir la unción del Espíritu Santo, la necesidad de encontrar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la determinación de la unción de Dios sobre nosotros. En tiempos como este, en que pareciera que todo es tan banal, nada tiene sentido, más bien dicho. Es este el mensaje que quiero compartirles el día de hoy, y para esto quisiera invitarles a orar. Señor, gracias por esta hora. Gracias por desafiarnos a más. Gracias porque tú nos animas a ir más adelante. Gracias, Señor, porque vemos en nuestro alrededor que hay diferentes situaciones y realidades con las cuales debemos combatir, y que muchas veces experimentamos que lo que estamos haciendo, la cotidianidad, el día a día, parecieran no tener sentido, parecieran carecer de una dirección y de un sentido. Amado Señor, qué importante es la presencia de tu Espíritu Santo. Qué importante es la unción, esa que nos aparta, que nos santifica, que hace de nosotros personas diferentes para poder servirte, para poder amarte, para poder buscarte y para encontrar también sentido en nuestras vidas. En esta hora quiero bendecirte, Señor, y agradecerte por el bien que tú nos haces y por darnos visión de las cosas por venir. Te entrego a ti este tiempo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 16. Muchas veces uno repite un pasaje y les comparto esta intimidad. Digo, Señor, ¿qué hablar de ti? ¿Qué compartir? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres transmitir? Y a veces uno recurre a pasajes que uno dice, oye, pero esto ya lo hemos leído otras veces. Sin embargo, la riqueza de la palabra de Dios y lo presente de las Escrituras hace que una y otra vez podamos descubrir cosas nuevas, más que revelaciones simplemente. Es cómo esta palabra de Dios va moldeando nuestra vida, va atravesando, penetrando, como dice la Escritura, nuestro corazón y permitiéndonos conocer más, saber más, aprender más, pero sobre todo ser transformados de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 Samuel 16 dice el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Un simple acápite para ponernos en contexto. Saúl había sido el primer rey de Israel, el rey que el pueblo pidió, la gente pidió. Esta frase hasta el día de hoy está muy en boga. El pueblo está pidiendo, ¿sí? La gente está diciendo. En Israel se dio esta realidad, la gente pidió un rey, ¿sí? Y el rey de la gente fue Saúl. Sin embargo, la historia de Saúl, a pesar de que comenzó medianamente bien, terminó de una manera muy triste, muy mala, podríamos decirlo abiertamente. Y Dios increpa a Samuel, el profeta de la época, el hombre que tenía la visión, y le dice, ya no sigas llorando a Saúl, yo a Saúl ya lo deseché. La petición del pueblo, el rey del pueblo, por decirlo así, yo lo deseché. ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote? Y esta perspectiva también me habla. A veces uno se queda tan pegado en las cosas, se queda tan ahí mascullando la rabia, por decirlo así, el enojo, la tristeza o la situación, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y vemos que aún en la Biblia uno podría decir, pero Dios, ¿por qué es tan poco empático? ¿Sí? Sin embargo, es muy claro aquí diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a este rey? ¿Hasta cuándo vas a seguir pegado en el pasado? Llena, dice el versículo 1, tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. La unción en aquella época estaba determinada para ciertas personas, en ciertos momentos, en ciertos lugares, para realizar ciertas labores. Hablamos de la unción regia particularmente, o la unción real, que en la práctica se manifestaba, como dice aquí, a través de un cuerno que representa poder, ¿sí? El cuerno de un toro, el cual se llenaba del aceite, de un aceite especial. Pero
pero más que el aceite en sí, más que la composición del aceite, es lo que el aceite simbolizaba, ¿sí? De hecho, se vaciaba este cuerno completamente sobre la cabeza de la persona que iba a ser ungida, y la persona era llena de aceite. Quiero confidenciarles algo. No me gusta echarme cremas, ni lociones, y de hecho cuando tengo que echarme bloqueador, hasta eso no me gusta, esa sensación de estar pegoteado. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Y por qué les comento esto? Porque imagínense el hecho de, si aún uno no le gustara estar lleno de aceite, la unción se manifestaba de esta forma. El cuerno era completamente vaciado sobre la persona que iba a ser ungida, sobre su cabeza, y descendía. ¿Sí? No estoy hablando de una gotita de aceite, no estoy hablando de una manchita de aceite, estoy hablando de un cuerno completo, derramado sobre la persona, en señal de que esa unción cubría todo, limpiaba todo, lo santificaba todo, lo apartaba todo. La orden es muy específica, no sigas llorando, no sigas lamentándote, cumple tu labor. Toma este cuerno, ¿sí? Llénalo de aceite y anda al lugar donde yo te digo, porque el ministerio, la obra de Dios tiene que continuar. Dice el versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Uno se podría preguntar, ¿por qué salieron a recibirle con miedo? ¿Cuál era el motivo de la visita de Samuel? Es interesante que cuando la autoridad de Dios está sobre una persona, lamentablemente quienes no están a cuentas con Dios muchas veces, en vez de experimentar gozo o alegría, experimentan ese temor, ¿sí? Ese como voy a ser descubierto. Podríamos pensar de esta forma de estos hombres. Salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Cuál es el motivo por el cual vienes? ¿Vienes a juzgarnos? ¿A qué vienes? El versículo 5 dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. El propósito esencial por el cual Samuel va a visitar a esta familia es para apartarlos, para santificarlos. Cuando Dios nos visita, uno de los primeros aspectos que Él viene a hacer en nuestra vida es precisamente aquello, santificarnos. Y la santidad demanda ¿qué cosa? Arrepentimiento. Demanda volvernos a Dios. Demanda arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor ha venido también en este tiempo a aquello, a santificar nuestra vida. Si usted no está a cuenta con Dios, lo más probable es que, al igual que estos ancianos, encuentre temor. No quiero la presencia de Dios porque esto va a venir a, entre comillas, desordenarlo todo en mi vida. Sin embargo, lo que Dios desea en nosotros es traer orden. Si bien es cierto, Dios había escogido a la casa de Isaí, cuando Samuel llega, lo primero que dice, miren, vamos a santificarnos. Los quiero invitar a eso, a santificarnos. Y yo quisiera hacer el mismo llamamiento a este tiempo. Invitarte a ti a santificarte. Invitarnos a santificarnos. Aconteció, dice el versículo 6, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es muy interesante cómo ciertos parámetros que el mundo establece se pueden ir repitiendo, a menos que nosotros tengamos un cambio en nuestros conceptos. El primer rey, el rey del pueblo, el rey que el pueblo exigió, su característica esencial es que era más alto que la media, era el más alto en su promedio. Saúl como rey se distinguía precisamente por aquello,
¿sí? Por su estampa. Él se distinguía por ser el más alto. Sin embargo, fue desechado. Qué interesante es que cuando Samuel va a cumplir su ministerio, que es ungir al siguiente rey, él no ha cambiado su visión. Cuando ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, lo primero que dice es, con esta estampa, con esta altura, con esta presencia, seguro, este es el hombre. Lo primero que Dios hace es cambiar la perspectiva de Samuel. Y esto es muy válido para nosotros hoy también. ¿Hemos cambiado nuestras perspectivas de las cosas o seguimos evaluando de acuerdo a cómo el mundo evalúa, cómo la gente dice que tienen que ser las cosas? Dios inmediatamente ordena el escenario y dice, no mires lo que mira el resto de las personas. Tienes que mirar lo que yo miro. Porque yo desecho las cosas del mundo. Yo desecho los acuerdos humanos. Y estamos en abierta oposición en este sentido todo el tiempo, ¿sí? A querer vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. Muy por el contrario, Dios nos llama en este tiempo a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Continúa el pasaje diciendo, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Samuel estaba entendiendo ya ahora con el segundo de los hijos cómo era la perspectiva del siguiente rey, del rey que iba a venir, del rey que Dios iba a escoger. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Él hizo pasar, Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. 7 candidatos, 0 votos. Parece que hasta a esta altura Samuel había entendido cómo funcionaba este principio de que Dios mira lo que el hombre muchas veces no está mirando, ¿sí? O por el contrario, lo que el hombre mira no es necesariamente lo que llama la atención de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y ponga atención en esta frase en el versículo 11. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y esta es una perspectiva muy especial que estudiando esta temática me quedó dando vuelta. No vamos a disfrutar, dicho de otra forma, no vamos a celebrar hasta que cumplamos el propósito por el cual estamos aquí. Esta es otra característica muy distinta a lo que el mundo plantea, ¿sí? El mundo primero dice la fiesta y después las obligaciones. El mundo primero dice cómo me beneficio yo y después el resto. Primero para mí y después para los demás. Samuel establece en este principio un aspecto muy interesante. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que llegue este que falta. Y esta perspectiva también es algo importante para nosotros, para todos aquellos que de una u otra forma se sienten como desechados, como apartados, como que no hay lugar para mí, como que ya está todo resuelto, aún en el ministerio, ¿sí? ¿En qué podré ayudar yo? ¿En qué podré aportar yo? ¿Cuál podrá ser mi ayuda? Samuel dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que Él venga. Y esta perspectiva definitivamente nos ministra, pensando que Dios tiene un lugar para nosotros. Hay un lugar en la mesa para ti. Es interesante que al leer la historia de David, más adelante él se encuentra con el hijo de su mejor amigo, su amigo íntimo, Jonatán, Mefiboset, lisiado de las piernas, abandonado en un lugar llamado Lodebar. Y cuando ya David es rey, él se acuerda de Jonatán y dice, ¿a quién puedo hacerle misericordia? Y le mencionan el caso de este hombre, ¿sí? De este hombre joven, Mefiboset. Y lo que hace David es darle un lugar a este que era desechado, a este que estaba en el lugar llamado Lodebar, que significa el lugar del olvido,
Dice, yo te voy a dar un lugar en mi mesa, te voy a dar de comer, te voy a alimentar, me voy a preocupar, tú vas a comer conmigo. Hay experiencias en la vida que son tan determinantes que nos marcan para lo sucesivo, para todo lo que viene por delante. Qué aspecto tan interesante es que esta espera de Samuel, cuando David entiende, comprende y conoce la historia, también de una u otra forma lo marca. Hay un lugar para ti en mi mesa, ¿sí? No nos vamos a sentar, dice Samuel, hasta que él haya venido. Y este octavo, el menor de todos, estaba en una ocupación que para aquel momento era de las ocupaciones, podríamos decir, menos vistosas, las aparentemente menos importantes, menos reconocidas. Pastor de ovejas, un simple pastor de ovejas, ¿sí? Sin embargo, vuelvo al mismo principio. Dios ve las cosas de una manera totalmente diferente. Estos están en la casa, estos son los hijos, estos están aquí, ¿sí? Y Samuel y todo el resto podrían decir, de estos 7 que están aquí, ¿sí? Vamos a sacar al próximo rey. Qué interesante, me llama la atención, viendo que Samuel llama a Isaí y a sus hijos a santificarse. Pero en este proceso de santidad no está David. David está lejos, David está aparte. Y meditando en esto digo, ¿por qué no se incluyó a David? David entró de buenas a primeras, ¿sí? David entró de buenas a primeras a ser examinado delante de su padre, delante de sus hermanos y delante del profeta. No hubo un proceso de santidad previo como sí lo tuvieron su padre y sus hermanos. Pero eso no le quitó santidad a David, muy por el contrario. Dios estaba teniendo en su labor, en su trabajo, un proceso de santidad con David. Dios estaba trabajando en David, ahí apartado, fuera de la vista de las demás personas. Y créanme que esta es una realidad muy interesante. En tu trabajo, en tu cotidianidad, en lo que estés haciendo, Dios va a trabajar en tu vida. Dios va a trabajar en tu corazón. De tal manera que no experimentes que las experiencias que están pasando en tu vida no tienen propósito, muy por el contrario. Siendo un pastor de ovejas, haciendo un trabajo absolutamente rutinario, entre comillas, hasta poco desafiante, Dios estaba trabajando en el carácter de David y lo había hecho sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo conociera, pero Dios sí sabía cómo hacer las cosas. Dice el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. A nuestras perspectivas, estas características podrían decir, bueno, él sí también tendría que aparentar, o tiene la apariencia de rey, ¿sí? Por estas menciones que se hace a él. Pero no nos olvidemos que a pesar de estas características peculiares de David, que era rubio, dice que era hermoso de ojos y de buen parecer, no es eso lo que marcó la diferencia. No era el más alto, no era el más grande, no era el mayor de los hermanos. Entonces aún este texto nos desafía. Porque entra David a escena y el versículo 12 dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. No es la apreciación de Samuel, no es la apreciación de Isaí, su padre, no es la apreciación de sus hermanos. Habían hecho pasar a 7 hombres antes que él, pero la voz de Dios no se había manifestado. No es porque David era rubio o hermoso de parecer o tenía hermosos ojos. Es porque la voz de Dios habló. Samuel, esta es la persona, este es el hombre. Hijos de Dios, este es el tiempo no para ver las apariencias, no ver para lo que el mundo o las redes sociales nos quieren mostrar, no las influencias del mundo, no lo que parecieran ser los estereotipos que el mundo ofrece.
De hecho, mirando estas características de David me llama la atención. Son más bien estereotipos que no corresponden a nuestra querida Latinoamérica. ¿Seremos por eso excluidos? Definitivamente no. Lo que hace la diferencia es cuando Dios habla. Lo que hace la diferencia es cuando Dios dice, esta es la persona, este es el que yo he escogido, ella es a la que yo he escogido. El versículo 13 continúa diciendo, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mira la diferencia. Un simple pastor de ovejas, un joven que trabajaba fuera del entorno familiar, que tenía una labor no muy desafiante, fue llamado, y cuando la voz de Dios declaró que era la persona escogida, lo que hizo la diferencia es que al ser ungido, el Espíritu de Dios vino a su vida. El Espíritu de Dios vino a su vida. Perdonen que en esto sea majadero, pero hay cosas de las cuales no podemos cambiar la vista, perder la perspectiva. Lo que hizo la diferencia en David definitivamente fue esta unción especial. Lo apartó y vino el Espíritu Santo a su vida. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese simple hecho, ese simple pero poderoso hecho fue lo que cambió la vida de David. Muchas veces buscamos métodos, formas, maneras, estrategias. Pero mientras el Espíritu de Dios no venga a tu vida, todo lo demás va a quedar en nada. Tan efectiva fue la acción del Espíritu Santo que termina el versículo 13 diciendo, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. No hay nada más que yo pueda hacer aquí. Samuel entendió que su labor había terminado. Cuando llega el Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo, cuando la unción del Espíritu Santo, cuando la santidad del Espíritu Santo llega a nuestra vida, definitivamente muchos de nosotros podemos decir tranquilamente, no hay nada más que yo pueda hacer aquí. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar a un consiervo a un tiempo completo, a un coordinador a tiempo completo. Fuimos con mi esposa y estábamos haciendo otras labores en aquella clínica y lo fuimos a visitar. Y él nos pidió que hiciéramos una oración y fue tan potente para mí que cuando yo comencé a orar, experimenté tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que me dio definitivamente temor. Temor de saber que Él, el Espíritu de Dios, tenía el control de esa enfermedad, tenía el control de esa situación. ¿Por qué alguien que sirve al Señor termina en una clínica o en un hospital? O incluso ¿por qué alguien que sirve al Señor muere? Qué tremenda experiencia fue para mí comprender que a pesar de que este hombre que ama al Señor estaba ahí en ese lugar, tendido, el Espíritu Santo seguía teniendo el control. Recuerdo que salimos de esa habitación y había, junto al pasillo, había como una sala de estar. Y me senté ahí y le dije a mi esposa, sentémonos un segundo. Experimenté tanto quebranto en mi interior que me puse a llorar de esa presencia del Espíritu Santo en esa habitación, en ese lugar. Y me sobrecogió un temor de decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas. Cuando tú estás ahí, no hay nada más que podamos hacer. Asegúrate que el Espíritu Santo esté en tu vida, que Él marque tu vida.
Una de las cosas que tenemos que preparar en nuestro corazón definitivamente es la santidad. Y en la medida que estudiamos y buscamos la palabra de Dios, vamos santificando nuestra vida también, porque ella nos dirige y nos aparta del mal. Y apartarnos del mal permite que la santidad de Dios se manifieste en nosotros, la santidad del Espíritu Santo. Juan 17, dice el Señor Jesús orando por sus discípulos en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la escudriñamos, esa verdad trae más santidad a nuestra vida, trae más revelación de verdad a nuestra vida. Y evidentemente nos va apartando del mal. ¿Por qué era tan importante que David sea ungido? Porque la unción hace la diferencia, la unción marca una vida. La acción del Espíritu de Dios transforma una vida. El pueblo de Israel había demandado rey, el pueblo pidió. Dios concedió aquello. Sin embargo, la historia terminó mal para Saúl, el rey del pueblo. Cuando Dios determinó que iba a poner un rey de acuerdo a las características que Dios deseaba. Y era determinante que la acción de Dios se manifestara en esa vida. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. David había experimentado todo un proceso en su experiencia como pastor. Dios había tratado su vida durante todo el tiempo que él desarrolló esta labor pastoral. No estuvo exento de dificultades, no estuvo exento de problemas. De hecho, cuando él se va a presentar a la batalla, su currículum vitae dice, experto en batallar contra osos y leones. Me imagino que en ese rebaño de David, que además no era el rebaño suyo, era el rebaño del papá, él podría haber dicho, bueno, ¿y para qué voy a trabajar si esto ni siquiera es mío, es de mi papá? Que a veces es la mentalidad que invade a muchas personas, dice, bueno, esto no es mi empresa, no es mi casa, no es... ¿Para qué? ¿Para qué tanto afán? ¿Para qué hacerlo tan bien? Es muy probable que en ese rebaño David también haya tenido ovejas descarriadas. Sin embargo, él tenía que dar su vida por esas ovejas. Esa era la labor de ese pastor. Y la labor del pastor en general. Y Jesús así también lo declaró. El pastor da su vida por las ovejas. Y es interesante esta perspectiva. Porque dice en Isaías 57, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios había trabajado en la vida de David de tal manera que era un hombre cuyo carácter había sido tratado. Y la acción de Dios no había estado lejos de él. Cuando leemos más adelante en los versículos 17 y 18, el rey, ¿sí? David es ungido. Sin embargo, él vuelve a su labor pastoral. Él no pasa de los campos al palacio inmediatamente. Él vuelve a su labor, él vuelve a su cotidianidad. ¿Cuál es la diferencia? Ahora él tiene la acción, la unción del Espíritu Santo. El rey gobernante seguía siendo Saúl. A pesar de haber sido desechado por Dios, Dios le permitió continuar en su reinado. Sin embargo, dice que venía un espíritu maligno que oprimía la vida de Saúl. Si usted está experimentando esa opresión, un cansancio, un peso, es importante que usted evalúe de dónde viene este cansancio. Hay un cansancio, evidentemente, por el trajín, por el trabajo de todo un año, por el esfuerzo que uno hace. Pero hay otro cansancio que viene producto de la opresión.
La opresión produce cansancio. La opresión produce fatiga muchas veces. La opresión diabólica, que debe ser rota por la unción del Espíritu Santo, por la unción de Dios mismo, muchas veces produce una acción malévola. Saúl la estaba experimentando. Y al experimentar esa acción maligna en su vida, él fue tremendamente atormentado. Los siervos de Saúl, el rey, hasta ese minuto, le sugirieron: manda que alguien venga y ministre y sirva y toque delante de Dios para que tú experimentes alivio. La música cristiana, la música que alaba a Dios, la música que exalta, como dice Juanito, las canciones exaltadas, tomadas directamente desde la Escritura, tienen unción para librarnos y para aliviar toda opresión, para quitar toda opresión. El versículo 17, aquí en 1 Samuel 16 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Que toque bien no necesariamente tiene que ver con la pericia del músico, sino que tiene que ver con cuánta unción hay en su vida. Aquí el tocar bien no tiene que ver con cuántas notas sabe o con cuánta música conoce. Es cuánto de la presencia de Dios está en su vida. Cuánto de la presencia del Espíritu Santo está en su vida. El versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Me impacta esto. El hijo de Isaí al cual se refiere aquí es nada más ni menos que David. Pero mire las características que otros dan de David. Una cosa es la perspectiva que uno pueda tener de uno mismo, pero mire las características que otra persona da de David, uno de los siervos. Dice: yo lo conozco, sabe tocar, hay unción en su vida, se mueve en la presencia de Dios, se maneja en la presencia de Dios, está en la presencia de Dios. Es valiente y vigoroso. Hijos de Dios, este no es el tiempo para vivir en el temor, este no es el tiempo para vivir en la angustia. Este no es el tiempo para ser medrosos ni para ser temerosos. Qué característica tan interesante. Es valiente y vigoroso. Y hombre de guerra. ¿Cómo hombre de guerra? ¿David no era pastor de ovejas? Pero él tuvo que enfrentar batallas, él tuvo que enfrentar verdaderas guerras por causa de sus ovejas. Él tuvo que enfrentar verdaderas luchas, tantas y de tal magnitud que dentro de las características está: David es hombre de guerra, este simple pastor de ovejas. Es hombre de guerra, es valiente, vigoroso y esforzado, prudente en sus palabras. Para nuestros tiempos esto se aplica para nuestro lenguaje verbal, para nuestro lenguaje no verbal y para nuestro lenguaje digital. Sí, todo este mundo digital de las redes sociales y todo también es algo que manifiesta. Las fotos que usted sube, los likes a los cuales usted le da, los me gusta, ¿sí? Si lo prefiere en español, o el dedito hacia arriba. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién le da me gusta? ¿A quién le agradece? Dice que David era un hombre prudente en sus palabras. Qué importante que seamos delicados en nuestro hablar, que aprendamos a escoger las palabras. Usted puede decir: sí, pero es que no quiero darme ese trabajo, prefiero, yo hablo así. Créame que esa no es una forma correcta de la perspectiva. La Biblia no está escrita de cualquier forma. Quienes escribieron la Biblia, porque muchos dicen: oh, la Biblia la escribieron los hombres. Ajá, eso es cierto. La Biblia la escribieron hombres. Pero fueron hombres escogidos por Dios, hombres que tuvieron revelación de Dios, y hombres que incluso fueron cuidadosos con las palabras que utilizaron. Escribir la Biblia era una tremenda responsabilidad. No podían poner cualquier cosa, no podían decir cualquier cosa. Hasta el día de hoy digo: Señor, ayúdame en cada prédica, en cada enseñanza, en cada conversación incluso,
que cuando cito tu palabra sea específica, sea concreta. La palabra de Dios es muy delicada porque es la palabra de Dios. Nuestro lenguaje también debiera ser delicado, porque es importante aprender a hablar, es importante aprender a expresarse. Por eso no es correcto que usted simplemente llegue y diga, bueno, yo hablo así, me tienen que entender así como yo hablo. Permítame decirles esto. Un hijo de Dios debe santificar su lenguaje, debe cuidar su lenguaje, cuidar sus palabras. No solamente no debe ser una persona grosera, no debe ser una persona vulgar, también debe ser una persona que aprenda a expresarse. Y esto es algo que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que aprender a hablar. Y si usted no habla bien, anímese, lea, estudie, no se sienta menos. Todos tenemos que aprender. Varón prudente en sus palabras. Y hermoso. Y la última característica, Jehová está con él. Otros se daban cuenta que Dios estaba con David. No menciona cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido hasta que tuvo que presentarse delante de Saúl. No dice cuánto tiempo transcurrió. Pero lo que sí es evidente es que lo que Dios había hecho y estaba haciendo con David era notorio a los demás. Dios está con David. ¿La gente se da cuenta que Dios está con usted? ¿Es evidente, es notorio que Dios está con usted? ¿Usted permite que la acción del Espíritu Santo sea evidente en su vida, sea notoria en su vida? David tuvo que trabajar para Saúl. Aquel que también llegó un minuto a ser su enemigo. Saúl deseó la muerte de David. Saúl se llenó de envidia y de muchas otras circunstancias. ¿Qué le permitió a David salir adelante a pesar de que tenía un enemigo que deseaba destruirle, que tenía envidia de él? El versículo en Isaías 10:27 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo puede ser físico. El yugo puede ser emocional. El yugo puede ser espiritual. Puede ser a la vez las tres: físico, emocional y espiritual. Psicológico, si lo quiere también. El yugo puede ser económico. El yugo puede tomar distintas formas. Se manifiesta en una actitud y en una disposición de esclavitud sobre nuestras vidas. Uno se siente preso, se siente esclavo de una persona, de una relación, de una situación, mentalmente también, de una enfermedad. Pero mire lo interesante que dice Isaías 10:27. El yugo se pudrirá a causa de la unción. David, que tenía estas características que eran notorias incluso para los siervos, para las otras personas, trabajó para Saúl, lo hizo bien, cumplió su objetivo. Esto generó la envidia del rey Saúl. Tan fuerte fue la opresión que Saúl quiso matarlo. Buscó distintas oportunidades para destruirlo. David experimentó la angustia de sentir como la persecución, el yugo de esclavitud. Sin embargo, en su vida se cumplió este principio establecido aquí en Isaías 10:27. El yugo se pudre a causa de la unción. Esta es otra razón tan importante por la cual necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la acción del Espíritu Santo en tu vida que rompe, destruye y pudre
Cuando algo se pudre ya no sirve para nada. Cuando algo se pudre ya no sirve para nada. Lo único que queda es botarlo a la basura. ¿Por qué? Porque está podrido. La unción pudre el yugo. Sea emocional, sea espiritual, sea psicológico, sea económico, sea de salud. Sea cual sea el yugo que esté oprimiendo tu vida, que en el nombre de Jesús se pudra por la unción del Espíritu Santo. Que todo yugo de esclavitud en tu vida se rompa y se pudra por la unción del Espíritu Santo. Conocemos que otro momento tremendamente importante en la progresión de la vida de David, de estos primeros pasos de David, es cuando él tiene que enfrentar al gigante. Todo Israel está temeroso, todo Israel está angustiado, no saben qué hacer. Y este joven se presenta en la batalla y empieza a indagar, empieza a ver qué está pasando aquí. Y preguntando y viendo el escenario de temor y de terror que hay en toda la población. Él está ahí y pregunta, y dice de 1 Samuel 17, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, oían de su presencia y tenían gran temor. Estamos hablando de Goliat. 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio, la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios viviente? Mire este escenario, todos tienen gran temor. Muy parecido a lo que estábamos viviendo en estos tiempos. Todos tienen un pavor tremendo. Y dice que este gigante salía a perseguirlos, salía a buscarles. No sé cómo se llama su gigante. ¿Será coronavirus? ¿El temor tan tremendo que usted podrá tener? Y no quiero ser irreverente con esto. Pero no sé cómo se llama su gigante. Y dice que ese gigante sale a amedrentar, sale a hacer temer, sale a blasfemar. Por algo es un gigante. Él quiere manifestar que no hay nadie como él, que no hay nadie tan grande como él, que no hay nadie tan poderoso como él. La recompensa es tremenda. Dice que aquel que vence al gigante, el rey le va a dar riquezas, le va a dar una esposa, su hija, nada más ni nada menos, lo va a hacer parte de la familia real. Eso es lo que implicaba casarse con la hija del rey. Ahora tú vas a ser parte de la familia real. Y te van a eximir de todos los tributos. No va a haber carga sobre tu vida. No va a haber impuestos ni nada por el estilo. No va a haber carga sobre tu vida. David comienza a indagar, pero es interesante que lo que la gente ve del gigante es que el gigante sale a amedrentar porque es un gigante. Lo que David ve del escenario es que este es un simple filisteo incircunciso que ha injuriado al Dios viviente. Nunca dice un gigante. Siempre lo trata del filisteo. Él no está viendo el tamaño. Él no está viendo el porte. Él comprende el principio que Samuel tuvo que aprender prácticamente a la fuerza. Samuel, no veas a lo grande de su estatura, no veas su parecer, no veas lo que aparenta. Porque yo no veo eso. David llega al escenario y todos están viendo al gigante.
David ve a un filisteo que no forma parte del pacto con Dios. De ahí la descripción del filisteo incircunciso. No es parte, no tiene parte con Dios. No tiene lugar con Dios. Y además este filisteo es arrogante. No considera que está insultando al Dios Todopoderoso. Qué perspectiva tan diferente en ver las cosas. Mientras todo el mundo ve a un gigante, David ve a un hombre que tiene sus minutos contados. Para obtener la riqueza, para obtener la bendición, usted tiene que matar ciertos gigantes en su vida. La pregunta es, ¿qué está viendo usted? Dios ha puesto visiones en nosotros, Dios ha puesto anhelos. Pero mientras no venzamos al gigante y mientras no lo veamos como Dios lo ve, una simple tara, una simple traba, una simple lucha espiritual, no vamos a poder obtener la recompensa. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, sin hacer diferencia de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados por la sangre del cordero. No hay impedimento, no hay gigante tan grande que no haya sido vencido por Cristo, el cordero sin mancha y sin defecto, en la cruz del Calvario. Yo quisiera invitarte a orar en esta hora, pidiendo al Espíritu Santo su unción. Espíritu de Dios, santifícanos en esta hora, guárdanos, apártanos para ti. Aparta nuestra vida para ti, Señor. Tú nos has llamado a servirte, a buscarte, a amarte, a anhelar tu presencia, a desear tu persona, la persona del Espíritu Santo. Ven en esta hora y visítanos. Ya no con un cuerno de aceite, es tu persona, llénanos de ti. Llénanos, y así como era derramada ese aceite de la unción y lo cubría todo, hoy queremos ser llenos de ti, Espíritu Santo, y que lo llenes todo, que no haya lugar en nuestro interior, que no haya lugar en nuestra vida que no sea permeado por la acción del Espíritu Santo. Porque hay una labor que realizar. Señor, David fue ungido, pero él volvió inmediatamente a su labor cotidiana, un simple pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, apartado de las luces, apartado de las cámaras, apartado de los reconocimientos, apartado de los me gusta de las redes sociales. Pero Dios estaba trabajando en su vida, ahí en lo secreto. Dios estaba hablando a su corazón ahí cuando nadie lo veía, en lo cotidiano de su labor. Dios había establecido un laboratorio con David, de tal manera que cuando se habla de él, se dice que es un varón valiente, es vigoroso. Es un hombre de guerra. Es prudente en sus palabras. Es hermoso porque para Cristo, en Cristo toda vida es hermosa. En Cristo toda vida tiene valor. Y no solamente eso. De David se dice que Dios estaba con él. Dios está con nosotros. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si el Señor está con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios está contigo, no hay nada de qué temer. Precioso Espíritu Santo, manifiesta tu presencia en nuestras vidas.
Manifiesta tu presencia en nuestros corazones. Porque nos has llamado a poseer la tierra, nos has llamado a obtener esa recompensa, a buscar de esa bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios quiere, como buen Padre, enriquecernos, bendecirnos, hacernos parte de su familia, que seamos parte de la familia de Dios. Y no solamente eso, traer bendición a nuestra vida, quitar toda carga, quitar todo peso en nuestra vida y traer bendición a nosotros. Toma este tiempo, Espíritu Santo, el control de nuestra vida. Te invitamos. Toma el control de cada situación y de cada circunstancia. Queremos vivir para ti, para honrarte, para exaltarte y que sea notorio que el Dios de la gloria está en nosotros y que para Dios no hay gigante que no sea derrotado, que no sea vencido. Porque en Cristo todo yugo, toda maldición fue rota, destruida en la cruz del Calvario. En Cristo fue rota toda maldición sobre nuestras vidas. Entonces en este día, Espíritu Santo, que la unción pudra todo yugo emocional, espiritual, psicológico, físico, económico, familiar. Que se pudra todo yugo de adicciones, de males, de desastres, de calamidades. Que se rompa todo yugo. Conforme a esta palabra en Isaías 10:27, la unción del Espíritu Santo rompe el yugo en nuestras vidas. Queremos exaltarte, queremos bendecirte y honrarte. Cuando David derrotó al filisteo, al gigante, al filisteo incircunciso, él alabó a Dios. Él exaltó a Dios por la tremenda victoria y hubo algarabía en Israel. Hubo gozo, hubo regocijo, hubo alabanza. Porque aquel que se adelantaba a amenazarles había sido por fin destruido. Hoy te adoramos, te exaltamos, porque en ti tenemos victoria y tú has destruido todo gigante en nuestra vida por la unción del Espíritu Santo. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.